El presidente Enrique Peña Nieto afirma que México dejó de producir petróleo como antes. La gallina de los huevos de oro se nos fue secando, se nos fue acabando. Y anuncia que regresarán ahorros a más de 3 millones de adultos mayores. Eso es lo que hay en las cuentas de más de 3 millones de personas que estuvieron ahorrando. No hay alzas generalizadas en los precios. Lo que estamos viendo no es un fenómeno inflacionario, sino son ajustes en precios relativos. El Infonavit no aumentará su tasa de interés. Coparmex y el gobierno trabajarán para la recuperación del poder adquisitivo y el impulso a la productividad. La educación es la fortaleza del país ante cualquier reto. Ni el hombre más poderoso del mundo va a poder frenar las inversiones en México con una educación de calidad. Estados Unidos entrega hoy al exgobernador Mario Villanueva. Barack Obama pone fin a la política de residencia automática para los cubanos. Dan el primer paso para eliminar el Obamacare. Cantan I Will Survive para dar la bienvenida a Donald Trump. Go on now, go. Walk out the door. Just turn around now. Because you're not welcome anymore. Mavericks de Dallas gana a Suns de Phoenix. ¿Qué tal? Muy buenos días. Siempre es un gusto que nos acompañen en una edición más de México al Día. Nos llegó el viernes 13 en este momento la temperatura en la Ciudad de México, 8 grados centígrados. Y desde aquí, como siempre, un saludo también muy afectuoso a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Saludo con gusto, como cada mañana, a Omar Cepeda. Omar. Hola Pati, viernes 13, así es, no le hagan caso a sus presagios, disfruten este inicio ya prácticamente del fin de semana, pásenla bien, aunque cúbranse, hace frío. Saludo con mucho gusto a Griselda Yebra, quien se encuentra en la lengua de señas y nos permite comunicarnos con ustedes. Para nosotros es un placer también informarles a todos ustedes quienes nos ven. Acompáñenos durante esta hora y media. Este es su informativo, le tenemos la noticia al día. Así es, y siguen los esfuerzos por parte del gobierno de la República para tratar de apoyar en lo más que se puede a la economía de las familias mexicanas. Entre las promociones sociales para el blindaje de la economía nacional que presentó el presidente Enrique Peña Nieto, destaca devolver a sus dueños las cuentas del sistema de ahorro para el retiro, adultos de más de 65 años de edad. Y el monto que tiene ahí son 50,000 millones de pesos. Eso es lo que hay en las cuentas de más de 3 millones de personas que estuvieron ahorrando y que dejaron de hacerlo en algún momento y no supieron que tenían ahí una cuenta individual ahorrando y que hoy se administra y que hoy está generando intereses, ya ha venido generando intereses, pero nunca regresaron a recoger este ahorro. Vamos a salir de nuestros escritorios y vamos a estar en la calle activamente asegurando que este derecho se ejerza y que ese patrimonio se le regrese al trabajador que lo ahorró en nuestro sistema de ahorro para el retiro. Dentro del plan, el IMSS, el sector salud y el sector privado reinvertirán los ahorros de 2.191 millones de pesos para el abasto de medicamentos. Respecto de las compras consolidadas de medicamentos para 2017, se utilizarán para ofrecer a los derechohabientes la cifra histórica de 1.000 millones de piezas de medicamentos y garantizar el 100% de abasto de medicinas que en 2016 se ubicó en 98.5%. Durante este año, el IMSS aumentará 26% los recursos destinados a las guarderías. Para ampliar su capacidad en 25,000 lugares adicionales en 135 localidades a nivel nacional, donde se ha detectado una demanda no atendida del servicio. Esto representa un aumento de 150% respecto al crecimiento de lugares en el periodo 2013-16. Y en el primer trimestre del año se autorizará la entrada de 44 nuevos medicamentos genéricos, entre otras medidas. El acuerdo fue firmado por el secretario de Hacienda, José Antonio Mir Curibreña, Miquel Arreola, director general del IMSS, Rafael Gual Cosío, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica,
Javier Atman Aguilar, presidente de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, Dagoberto Cortés Cervantes, presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos, y Julio Sánchez Itepos, comisionado federal de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Por su parte, Enrique Solana, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, defendió el acuerdo firmado la semana pasada en beneficio de la economía familiar. Los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial firmamos el pasado 9 de enero el acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar. Este es un acuerdo que de ninguna manera fue improvisado, ya que durante meses trabajamos en pláticas con el Gobierno federal y muy en particular con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Para México al Día, Gustavo Castillo. El presidente Enrique Peña Nieto también explicó que el aumento en el precio de las gasolinas se debió a que México dejó de ser un país con alta producción petrolera, así como a un ajuste con los estándares internacionales. Se nos acabó el gran yacimiento que teníamos. Cantarell, solo Cantarell, llegó a producir, y no hace mucho, 6 años, 2.200.000 barriles de petróleo diarios. Hoy produce 200.000. Solo eso. La gallina de los huevos de oro se nos fue secando, se nos fue acabando. Y de ahí financiamos muchas cosas. Y cuando el precio del petróleo estaba alto, pues el gobierno tenía excedentes. Se nos acabó. Además, aseguró que pasar a un nuevo modelo de consumo de los combustibles es un paso difícil al que debemos adaptarnos. Lo que habremos de observar hacia el futuro será que el precio de la gasolina, como el de otros productos que consumimos de distinta índole, pues se muevan cotidianamente, a veces ligeramente a la alza, a veces ligeramente a la baja, a veces competencia que se está promoviendo para que entre los ofertantes de los combustibles pues haya una mayor competencia y bajen los precios. El presidente también dio indicaciones a los integrantes de todo su gabinete para que tengan encuentros regionales a fin de explicar a todos los mexicanos las razones de este aumento al precio de las gasolinas, así como de otros retos para este año. Ayer, por ejemplo, ya iniciaron este tipo de encuentros cuando el jefe de la oficina de la presidencia, Francisco Guzmán, se reunió con el gobernador del Estado de México, Rubiel Ávila, y con distintos sectores del Estado de México para explicar las razones del porqué de esta alza en el precio de los combustibles. Por su parte, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, dijo que no se han registrado aumentos generalizados de precio por el alza en las gasolinas. Asimismo, informó que el Banjico estará al pendiente de que la expectativa de inflación no se ajuste de manera que pueda desestabilizar la economía del país. Si uno se ajusta a la medición, pues uno puede decir sí, la inflación medida subió, pero están subiendo todos los precios de manera sostenida, pues no es el caso. Lo que estamos viendo no es un fenómeno inflacionario, sino son ajustes en precios relativos, que son ajustes que pues tienen que suceder por fenómenos de oferta y demanda en mercados muy particulares, que sí se manifiestan en la medición de la inflación, pero no implica un incremento sostenido y generalizado de los precios. Pese a este entorno económico, el Infonavit no va a aumentar sus tasas de interés. Por el contrario, va a otorgar más créditos a la clase trabajadora, así lo informó el director del Infonavit, David Penchina. Aunque el aumento de las gasolinas podría afectar al sector de la construcción, el Infonavit dijo tiene la capacidad para seguir operando con las mismas tasas de interés. Informó también Penchina que en breve dará a conocer un plan de austeridad para el instituto que incluye la reducción de su salario. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, aseguró que México ha crecido a pesar de los retos a los que se ha enfrentado en los años más recientes. Los últimos 2 años México ha enfrentado complicaciones y retos
y de esas complicaciones y retos ha venido caminando y ha venido caminando bien. México va a cerrar el 2016 creciendo 2.2%. No es el crecimiento que nos gustaría, pero en el contexto que estamos enfrentando es un crecimiento que compara bien con la región, es un crecimiento que compara bien con la OECD, pero es un crecimiento sobre todo que compara bien con el contexto. Por su parte, el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, aseguró que gracias a las reformas estructurales, México va en el camino correcto hacia el desarrollo. En ningún país de la OCDE, ciertamente, y yo se los puedo decir con total objetividad, pero que yo sepa en ningún otro país del mundo. Estamos en la etapa de implementación, no necesariamente en ese orden, como digo yo, pero finalmente, tenemos bastante clara la brújula, el camino, la hoja de ruta. Los senadores también se sumaron a la austeridad. Van a reducir sus gastos hasta en un 10%. Bueno, pues algo es algo. Vamos a disminuir el 10% de muchas cosas de las que se estaban comprando. No se van a comprar vehículos, se van a hacer ahorros en telefonía, se van a hacer ahorros en combustible. Es decir, estamos haciendo un programa detallado de todo lo que vamos a ahorrar. Luego de una semana en que se vivieron actos vandálicos y expresiones violentas en diferentes puntos del país, hoy México se encuentra en paz. Así lo aseguró el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al participar en la 28ª reunión de cónsules y embajadores. Hoy precisamente, quiero decirles que prácticamente no tenemos carreteras tomadas, que no tenemos ningún incidente contra centros comerciales. Entonces pueden llevar la noticia de que las cosas están en calma, que están tranquilo nuestro país y que, bueno, pues estamos enfrentando el reto de estas decisiones. Agregó que el gobierno dialoga con los diferentes sectores de la población para tomar decisiones que apoyen y respalden a las clases más desprotegidas. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, se reunió con el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos, quien no firmó el acuerdo recientemente. En este encuentro revisaron la agenda del Consejo Nacional de Productividad en aquellos temas que competen a la dependencia a fin de mejorar la coordinación entre ambas partes. El secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete, también se reunió con Gustavo de Hoyos. Coincidieron en la necesidad de sumar esfuerzos entre todos los sectores y el gobierno para mantener la planta productiva y el empleo formal este año. La Secretaría de Economía, en conjunto con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, realizará acciones para incrementar la productividad y competitividad en el sector. Para ello, fortalecerán las cadenas productivas en América del Norte. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, afirmó que las inversiones en el sector automotriz beneficiarán a todos los países que integran la región. En San José, Chiapa, Puebla, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, inauguró la Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional y Sustentable. Ahí dijo que la educación es la fortaleza del país ante cualquier reto. Si tenemos una educación de calidad, como lo estamos buscando con la reforma educativa, y una educación de calidad con estas universidades bilingües, eso va a ser una ventaja comparativa de México. Y con esa educación de calidad, nadie, absolutamente nadie, ni el hombre más poderoso del mundo va a poder frenar las inversiones en México con una educación de calidad. El secretario Nuño informó que se va a presentar un programa para agilizar la revalidación de estudio a los jóvenes migrantes que ante las políticas de Trump tengan que regresar a México. Destacó también la importancia de las universidades bilingües en este asunto. Como una ventaja que debemos de tener como América del Norte, y por supuesto para quienes regresen de Estados Unidos a México no encuentren ningún problema ni ningún obstáculo en términos de su revalidación, que sabemos que hasta ahora ha tenido mucha burocracia. El rector de la UNAM, Enrique Graue, informó que la máxima casa de estudios de nuestro país podría apoyar a estudiantes migrantes expulsados de universidades de los Estados Unidos durante el mandato de Donald Trump. Aseguró también que México debe afrontar con actitud positiva, valiente y alegre la llegada del republicano a la Casa Blanca.
El secretario de Agricultura, José Calzada, destacó que México es un proveedor confiable en la producción y exportación de alimentos en todo el mundo. Detalló que esto se debe a que el país cuenta y cumple con todas las normas de sanidad, inocuidad y esquemas comerciales a nivel internacional. La Comisión Nacional Forestal realiza acciones de prevención de incendios en áreas verdes. Para proteger uno de los pulmones más importantes del Valle de México, elementos de la Comisión Nacional Forestal, en compañía de medios de comunicación, subimos alrededor de 1 hora por las faldas del Ajusco para realizar una actividad de prevención. La CONAFOR realiza pequeños incendios que llevan por nombre líneas negras, esto con la ayuda de brigadistas de las comunidades de San Miguel y Santo Tomás del Ajusco. Se prepara el terreno, significa que hay que delimitar el área o la cantidad que vamos a quemar, que vamos a aplicarle fuego. Se hace la apertura de brecha con herramientas manuales. El ancho de la brecha es aproximadamente 1 metro y de ahí se delimita los 10 metros. A los 10 metros o 20 metros se vuelve a abrir otra brecha de otro metro y entonces va dibujando la franja o la línea y ya cuando esté preparado entonces se aplica el fuego. Esta es una ardua labor que se realiza tanto por hombres como mujeres, todos ellos profesionales. Comienza desde muy temprano y termina por las tardes. Es peligrosa y por ello requiere de medidas de seguridad precisas para que el fuego no salga de control. Nos encontramos en este momento en el Ajusco, donde a mis espaldas, en este momento, personal de la Comisión Nacional Forestal está realizando una quema controlada. Esta quema controlada lleva por nombre Línea Negra, que en esta ocasión tiene un largo de 4 kilómetros y un ancho de 10 metros. Esto lo hacen quemando este pequeño pastizal amarillo con gasolina y diésel, y lo hacen con el único propósito de prevenir incendios futuros, ya que este sábado comienza de manera oficial la temporada de incendios forestales en toda la zona centro del país. Las autoridades forestales del país informan que en un año se registran en promedio tan solo 1000 incendios en los bosques del Valle de México, algunos de los cuales son causados por el hombre, por ello la importancia de la prevención. Durante los siguientes meses continuarán estas actividades que ayudarán a salvar miles de hectáreas verdes. Lo que se trata de hacer con estas líneas negras es romper la continuidad de los combustibles para que en caso de presentarse un incendio, sea natural o sea por efectos antropogénicos, ya no encuentre más material que quemarse, ¿verdad? Que se pueda consumir y se detenga de esa manera los incendios. Esto es una actividad de planeación, prevención. Son muchos los beneficios que nos dan nuestros bosques, por lo que siempre debemos respetarlos y cuidarlos. Para México al Día, Rodrigo Muñoz. Nos vamos a enlazar con el doctor Adolfo Laborde, internacionalista, con quien vamos a hablar del fin de la llamada política pies secos, pies mojados, que otorgaba la residencia legal a los cubanos un año antes después de llegar a los Estados Unidos, de la forma en que pudieran haber llegado sin visa, como lo hacían anteriormente. Adolfo, qué gusto saludarte, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pati, saludos a todos. Adolfo, esta medida anunciada ayer por el gobierno del presidente Obama parecería contraria a toda su política que ha emprendido hacia Cuba. ¿Qué nos comentas? Bueno, mira, podría parecer contraria, podría parecer un acto hostil hacia los cubanos, pero no, en efecto, es un acto que beneficia, que reduce las presiones migratorias de salida, presiones políticas, hay que decirlo así, del régimen en La Habana, dado que había una gran cantidad de fuga de talento, de cerebros, de médicos que tenían como cometido salir de Cuba, ir a Sudamérica. El caso más emblemático últimamente es el caso de Ecuador, donde muchos cubanos iban a Ecuador y de ahí partían hacia Estados Unidos, ruta a Centroamérica, y muchos casos ya los conocemos con los cubanos varados. Entonces, sí, en efecto, es una política que no parece del todo amigable, pero en términos de negociación política hay que entender que posiblemente eso fue lo que se pactó para seguir con este tema de la regularización de la relación bilateral. Así es una manera de poner orden en este tipo de nueva etapa de las relaciones bilaterales entre estos dos países. Ahora bien, ¿qué seguiría? También tendría que haber una reciprocidad por parte del gobierno cubano para que se pudiese dar este fenómeno de migración ordenada, sí, ¿no? De migración, por supuesto, también reglamentada por parte de visas, etcétera.
Sí, mira, una de las condiciones que se establecieron en el proceso de negociación es que los cubanos de La Habana reciban a más de 2.700 cubanos que están en Estados Unidos con una orden de deportación, y también hay otros que son sujetos a la misma deportación. Entonces, sí hubo una negociación, también se integraron elementos comerciales. Se está estipulando que pronto Cuba venderá a Estados Unidos carbón, y un carbón especial para la elaboración de cierto tipo de productos. Y bueno, eso habla un poco de la negociación que se está dando entre los dos países. Hay otros temas que seguramente vendrán o saldrán a la luz en los próximos días, pero bueno, todo esto está en el marco de la incertidumbre de lo que ya conocemos que pasará el día 20 de enero. Entonces, en pocas palabras, nada tiene que ver con las presiones ejercidas ya por el todavía presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre la restricción migratoria en el caso de los cubanos y que ayer anunció el gobierno de Obama. No, por supuesto, Pati, estás en lo correcto. No tiene nada que ver. Esto realmente es un proceso de negociación que lleva más de 2 años, en donde tanto un país como el otro han hecho concesiones. Al que más le interesa de que ya no exista esta fuga de cubanos es al régimen de Castro, iba a decir de los Castro, del Castro, porque esto genera una cierta tipo de presiones políticas al interior. Repito, hay fugas y genera cierta inestabilidad. Por lo tanto, eliminar esta política, lógicamente, traerá mucho más certidumbre, mucho más paz y mucho más control político en la isla. Claro, ahora se da esto a 8 días de que Donald Trump asuma la presidencia de los Estados Unidos. ¿Podría él revertirlo en un momento dado o ya son procedimientos muy bien orquestados entre los distintos poderes de Estados Unidos? No, son procedimientos orquestados y me parece que a quien menos le interesa también tener este tipo de flujos migratorios es al presidente Trump, dado que él se ha manifestado al respecto sobre la inmigración indocumentada, irregular, y bueno, quitándoles esta garantía, pues ellos caerían precisamente en esta situación irregular, como muchos otros latinoamericanos, mexicanos y gente de Europa Central. Como tú lo dijiste, fíjate que el gobierno cubano, Adolfo Laborde, ha emitido precisamente su satisfacción por esta medida que aplicó el presidente Obama. Dice que es una medida pues que va encaminada precisamente a mejorar las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Cuba. Sí, esto, repito, va en este marco, es parte del proceso de negociación que se lleva a cabo entre los dos países. Era desde el 95 que existe esta política migratoria respecto a los cubanos, debido, hay que recordar, el problema que se dio con los migrantes balseros, ¿no? Mariel y todo el tema que ya conocemos, que dio por cometido empezar a generar una serie de negociaciones políticas migratorias, a pesar de que no había una representación diplomática ni en Washington ni en La Habana. Entonces esto nos habla de que se están concretando esas ideas que se gestaron en los años 90 a través de la política de Clinton hacia La Habana, y hoy en día, bueno, Obama la concreta, respondiendo un poco a esa reciprocidad que podría existir en la relación Washington-La Habana. Así es, Adolfo, y qué decir de los tantos deportistas que pues buscaban mejores oportunidades en otros países, sobre todo los casos de los beisbolistas. Pues te agradecemos mucho que haya estado con nosotros, Adolfo, gracias nuevamente, y bueno, pues que pase un excelente fin de semana y seguimos en comunicación ahora que la agenda internacional viene muy movidita. Gracias. Con mucho gusto, buen día. Hasta luego. En los Estados Unidos continúan las comparecencias de los nominados a ocupar un cargo en el gabinete de Donald Trump. En su oportunidad, James Mattis, aspirante a la Secretaría de Defensa, aseguró que el mundo enfrenta la mayor crisis desde el fin de la Segunda Guerra Mundial por la situación con Rusia, los grupos terroristas y las tensiones en el mar de China Meridional. Mejor conocido como Mad Dog, el general también habló del presidente Vladimir Putin y aseguró que uno de sus propósitos es destruir la OTAN. También en los Estados Unidos ya se dio el primer paso para dar marcha atrás a la ley sanitaria conocida como Obamacare. Los senadores aprobaron el proceso de su derogación y se tiene previsto que hoy ya en unas horas se vote en la Cámara de Representantes. Los republicanos buscan que el Partido Demócrata retarde o impida su derogación. De acuerdo con el gobierno, el Obamacare cubre los servicios de salud de al menos 20 millones de estadounidenses, una medida emblemática puesta en marcha por Obama, que como ya vimos,
podría echarse atrás. En una ceremonia sorpresa, el todavía presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, otorgó al vicepresidente, uno de sus mayores amigos, pero también aliados políticos en sus 8 años de presidencia de Barack Obama, Joe Biden, le entregó la Medalla Presidencial de la Libertad, el máximo reconocimiento a un civil en los Estados Unidos. Esto se realizó en la Casa Blanca y el presidente Barack Obama aseguró que Biden es un hombre extraordinario con una carrera impresionante en el servicio público. Por su parte, Biden elogió a la familia Obama por su decisión y dedicación al servicio del país. Habría que recordar que Joe Biden estuvo muy cercano también de lograr la candidatura demócrata para estas elecciones, y ahora se abre pues la pregunta: ¿qué hubiera pasado si él hubiera sido el candidato seleccionado por los demócratas? Pero como diríamos en mi pueblo, el hubiera no existe. Las acciones de la compañía Fiat Chrysler perdieron más de 15% de su valor. Esto luego de que la automotriz fuera acusada por el gobierno estadounidense de manipular los motores de sus vehículos para minimizar el nivel de contaminantes. También caso similar al de Volkswagen, que ayer se informó tendrá que pagar una multa de $4.300 millones. En El Salvador, una de las principales y más violentas pandillas, la Mara Salvatrucha, manifestó su intención de abrir el diálogo con el gobierno de este país centroamericano con miras a desarticularse. Buscan terminar con la violencia que representan los enfrentamientos entre estos grupos y las autoridades, y que tan solo el año pasado dejaron más de 500 personas muertas. En respuesta, el ministro de Justicia salvadoreño Mauricio Ramírez fue tajante al decir que no se negociará con criminales. Dando un giro, es viernes de En Corto, en punto de las 8:30 de la noche. Lo invito a que vea la entrevista que le hice a la chef Elena Reigadas. Aquí le voy a presentar un adelanto de esta interesante conversación. Siempre cocino para los demás, siempre. Y eso creo que es lo más bonito de la cocina. Que al cocinar tú te estás entregando, estás dando, te estás comunicando con el otro. Y sin embargo, obviamente yo comunico y me entrego con quien yo soy. Yo no voy a entregarme o voy a hacer algo que a mí no me guste o que a mí me incomode o que a mí no me mueva. Entonces, aunque cocino para los demás, cocino lo que yo soy. Una cocina donde yo incorporo lo que a mí me gusta y va desde un mole con chicatanas hasta una pasta con trufa, que a lo mejor una cosa no tiene nada que ver con la otra, en principio, no están en el mismo cajón. Sin embargo, yo siento una relación cercana con ambos platillos y no tengo ninguna incomodidad en ponerlos en el mismo cajón. Creo que es de los puntos más importantes y más bonitos de la gastronomía que tiene México, que es una gastronomía no purista, una gastronomía que se ha alimentado de las distintas influencias de otras culturas, de otras formas de cocinar, que hoy en día ya lo vemos como nuestro, pero que en algún momento eran de alguien más, ¿no? Y creo que la cocina es cambiante y en ese sentido la gastronomía de México, y creo que por eso es tan rica, porque hoy en día mantiene desde las expresiones más rurales y más ancestrales hasta las cosas que hoy en día son, que están en el auge global y mundial, ¿no? Gracias a quienes nos acompañaron en esta primera media hora. Les deseamos un excelente fin de semana. Nosotros continuamos con más información. Antes, vamos a nuestro primer resumen. El gobierno federal regresará ahorros a más de 3 millones de adultos mayores. El monto que tiene ahí son 50,000 millones de pesos. El presidente reitera por qué se eliminó el subsidio a la gasolina. La gallina de los huevos de oro se nos fue secando, se nos fue acabando. Instituciones públicas como el Infonavit y el Senado de la República anuncian medidas de austeridad y solidaridad económicas. Después de diversos actos vandálicos y expresiones violentas en varios puntos del país, hoy México está en paz. Que las cosas están en calma, que están
tranquilo nuestro país. James Mattis, aspirante a la Secretaría de la Defensa de Estados Unidos, asegura que el mundo enfrenta la mayor crisis desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Barack Obama elimina la política de los pies mojados a los migrantes cubanos. Más adelante fallece la pianista María Antonieta Lozano a los 83 años de edad. Este fin de semana se enfrentan Toluca contra América en medio de un fuerte operativo de seguridad. Viernes de Mamá Digital y aquí está Melba Sangri. ¿Cómo te va, Melba? Súper bien y mira, como resultado de la vez anterior, tuvimos muchísimos tweets y muchas mamás preguntando,nos por favor, danos más ideas de cómo utilizar la tecnología para ahorrar dinero. Estamos en estos tiempos de ahorrar. Entonces hoy les voy a mencionar 4 apps, 4 herramientas que te van a ayudar específicamente, mamá escucha, a ahorrar dinero en casa. La primera es una buenísima, es de Profeco y se llama ¿Quién es quién en los precios? Es facilísimo de utilizar. Tú la vas a bajar en cualquiera de tu dispositivo que tenga conexión a internet. Vas a bajar ¿Quién es quién en Profeco? Y cuando tú salgas al súper, además de que puedes revisar ahí 2,300 productos que están acomodados por categoría, cuánto cuesta cada uno de ellos, puedes hacer tu lista del súper y cuando tú estás en las compras, tú ves el producto y como tiene también conexión GPS, tú puedes decir en qué lugar donde tú estás está más barato ese producto que quieres comprar. Entonces ya saben quién es quién, es una aplicación, quién es quién en los precios de Profeco, todos. Hoy día, para ahorrar, tenemos que tenerla en nuestro dispositivo móvil. Les voy a decir, hay otra que me encanta, se llama Groupon, así como está tal cual escriben Groupon, y es una aplicación que te da descuentos, se dan cupones de descuento de todo. Yo, por ejemplo, bajé un descuento que por muy poco dinero, menos de 300 pesos, te hacen cambio de tinte y te hacen corte de cabello. Hay de todo, hay para viajes, hay cosas electrónicas, absolutamente todo y ahorras muchísimo dinero. Otra muy importante, hay una que se llama, en español se dice ¿qué hay en la nevera? Y en inglés se dice recipes, de recetas, by ingredients, por ingredientes. Tú pones ahí tortillas, atún o aguacate. Y con esas cosas que tú le dices que tienes en el refrigerador o que tienes en la alacena, te da ideas de qué preparar. Y entonces te ayuda a que tú puedas utilizar todo lo que tienes en casa para cocinar, no se te eche a perder y no tengas un gasto extra. Entonces ya saben, se llama ¿qué hay en la nevera? O recipes by ingredients, que es en inglés, lo pueden buscar ahí en español. Supongo que si tienes aguacate con atún y pones aguacate, entonces prepárate una ensalada de aguacate con atún. Puede ser que sí, pero te puede decir mucha imaginación. O una tortilla con aguacate. Supongo que cuando tienes ya bastantes ingredientes, ¿no? Pero lo que le pongas te va a dar ideas extraordinarias. Si le pones jamón y queso, pues te va a dar una variante de diferentes platillos muy buenos. Hay otro, ya dijimos la semana antepasada, utilicemos herramientas para el control de las finanzas. Hay una que se llama, escuchen, Mint. M-I-N-T, Mint, y en esa herramienta tú vas a poder poner todas tus finanzas, todos tus ingresos, egresos, y además te va a ayudar a decirte cuándo te toca pagar, cuando ya te excediste de un presupuesto y te dice, alto, porque estás firmando de más con esa tarjeta y puede ser que después no tengas para pagar. Ojo, sí hay una manera de controlarlo. Y por último, les quiero hablar de una que se llama Rapid, con doble P, Rapid. Es un app que tú bajas para que puedas llevar un sobre, hacer una entrega. Es como contratar a un mensajero que va y te hace el favor de llevar una paquetería a un precio muy reducido. Entonces ya saben, hoy día es tiempo de ahorrar, es tiempo de utilizar la tecnología para que nuestro presupuesto se mantenga bajo y elevemos además nuestra calidad de vida, que es para lo que nos ayuda
las herramientas digitales. Excelente, o si no, agarrar las tijeras y romper las tijeras. Eso también funciona, ¿eh? Pero bueno, yo estoy encantada con estas apps, yo las tengo todas, las utilizo todas y verdaderamente ahorro. La primera que dijiste, la Profeco, entonces significa que tú estando en tu casa te detecta en qué tiendas de autoservicio puedes encontrar los productos más económicos. Es correcto. Es correcto, te da una localización geográfica de cuáles son esas herramientas que te pueden ayudar que están en mejor precio en diferentes zonas. Por ejemplo, te dice en el supermercado fulano y fulano y fulano está en tal y tú ya eliges a cuál vas a ir para ahorrar dinero. Perfecto, está buenísima esta aplicación. Chicas, vamos a aplicarnos con la tecnología, así que www.mamadigital.mx, ahí estamos para servirles. Y por favor, si entran a Facebook, denos un like. Claro. Gracias, Melba, gracias como siempre con tus recomendaciones tan oportunas. Gracias, excelente fin de semana. En otros temas, la Secretaría de Salud y de Educación Pública unieron esfuerzos con la UNESCO para desarrollar políticas encaminadas a garantizar la práctica de educación fiscal en los planteles escolares. Esto con el objetivo de reducir los índices de sobrepeso y obesidad en los menores. Por ello, se integró un grupo técnico entre estas instituciones para realizar un esquema en la que se impartan valores y habilidades que fomenten la actividad física, así como estilos de vida activas y sanas. Un equipo multidisciplinario de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro obtuvo 3 primeros lugares y un cuarto lugar en la edición 21 del Fire Robot World Cup Congress 2016 que se realizó en Beijing, en China. Esto gracias a que durante 4 años desarrollaron un robot humanoide, ahí lo ve usted, capaz de subir escaleras de manera completamente autónoma, además de realizar saltos y otras maniobras de manera independiente. Esto es un ejemplo del talento, de la capacidad que tienen muchos jóvenes en este país de estar a la altura de las grandes naciones en el desarrollo tecnológico. Esto de verdad que merece nuestro reconocimiento, nuestro aplauso a estos jóvenes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Así es, Pati, un fuerte abrazo a estos chicos y por supuesto a esta universidad. Y luego de poco más de un año de construcción, tocó por primera vez el mar, la patrulla costera Bonampak. El secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, encabezó la ceremonia de botadura de la patrulla costera ARM Bonampak PC-339. Tocó el mar por primera vez luego de un largo proceso de construcción 100% mexicano, que inició el 3 de noviembre de 2015 en el astillero número 1 de la CEMAR, ubicado en Tampico, Tamaulipas. La madrina del barco fue la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Jimena Puente. He constatado de primera mano que el sano ejercicio de los recursos institucionales produce grandes logros, como es el caso de esta patrulla costera. La patrulla tiene una longitud de 42.8 metros, una autonomía de 14 días en mar, capacidad de carga de 239 toneladas, así como una velocidad de 25 nudos, equivalente a 46.3 kilómetros por hora. El titular de la Marina afirmó que en tiempos de retos es importante actuar ante la nación con transparencia, por lo que la construcción de los buques dejan en claro el buen uso de los recursos públicos. Hemos construido 11 nuevos buques para la Armada de México y 10 para Petróleos Mexicanos, que permitieron durante el 2016 generar más de 3.400 empleos directos y casi 13.700 indirectos. Afirmó que buques como la patrulla costera Bonampak PC-339 son los que apoyarán a la nueva Autoridad Marítima Nacional, misma que hoy es una realidad al integrar las capitanías de puerto a la Secretaría de Marina. La integración de las capitanías de puerto a la Secretaría de Marina para conformar una sola autoridad marítima traerá grandes beneficios a las y los mexicanos y de manera especial al sector marítimo nacional. Beneficios que veremos reflejados al contar con un sistema de seguridad portuaria que nos permite estar a la altura de los puertos más desarrollados del mundo.
Una vez en la mar, sonaron los cañones de honor y la orquesta entonó la marcha de Zacatecas. La importante labor de esta patrulla costera, Armada República Mexicana, Bonampak PC-339, será la de realizar labores de vigilancia, patrullaje, búsqueda y rescate, así como combate a ilícitos justamente en el territorio que está detrás de mí. Es el río Pánuco, que desemboca al Océano Pacífico. Esto con el único fin de mantener el Estado de Derecho y salvaguardar la vida humana en territorio marítimo mexicano. Con imágenes de Marco Antonio Orozco, Antonio López, reportero, México al día. Nos acompaña aquí en el estudio Ecri Colmenares, ella es investigadora del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República. Ecri, qué gusto que estés aquí y además de hablar de un tema, bueno, que está también en las primeras planas de todo el mundo, que es lo que está ocurriendo en Venezuela desde el punto de vista político sobre todo y económico, es decir, hay muchas aristas que hay que analizar del asunto de Venezuela. Hola, buenos días, Pati, muchas gracias, buenos días, Omar. Sí, efectivamente, en días recientes hemos visto varios acontecimientos en la situación política que en Venezuela vienen a complicar una vez más la situación que hemos visto en los últimos meses y años. De forma muy reciente, este lunes, la Asamblea Nacional decretó el abandono del cargo del presidente Maduro. ¿Esto qué quiere decir, no? Cuando hablas de abandono de cargo, pues obviamente te imaginas que el presidente físicamente no está, pero también puede referirse a que el presidente abandona su cargo en el momento en que no cumple con el mandato que le fue conferido de forma constitucional al atender la crisis que se vive en Venezuela ahora de forma política, económica y social, ¿no? Adicionalmente a esto, el Tribunal Supremo de Justicia, posterior a esta decisión por parte de la Asamblea Nacional, decide decretar o declarar a la Asamblea Nacional en desacato, cosa que ya había hecho el año pasado, invalidando una vez más todas las acciones jurídicas y constitucionales por parte de la Asamblea. Claro, estamos hablando de que después de la muerte de Hugo Chávez, Venezuela entró en una etapa muy compleja políticamente con asumir el gobierno Nicolás Maduro, y se han venido complicando desde que comenzaron a detener a los opositores, ¿no? Y que obviamente exigían elecciones libres, periódicas, como suele suceder en cualquier democracia. Se fue complicando y estamos llegando ya a un momento crítico donde, a partir de lo que estás comentando, en este momento, los tres poderes principales, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, cómo se están interviniendo, porque por lo que sea Pati fuera del aire, ¿no? Al parecer, aunque generan o designan que hay un desgobierno, pero al final de cuentas Nicolás Maduro dice, pues no importa, yo sigo adelante y sigue gobernando. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se están configurando estos tres poderes? Sí, lo que hemos visto en los últimos meses es que no hay una división de poderes, hay una crisis política que cada día se acentúa más. En el caso de la Asamblea, pues ya lleva un año esta Asamblea con una mayoría opositora, es la primera vez en 17 años que la oposición logra tener mayoría en la Asamblea y sin embargo no ha podido llevar a cabo todas las acciones que se ha planteado porque el gobierno no lo ha permitido a través de estas distintas acciones, ¿no? Además, se suma la crisis que el año pasado se desató con la posibilidad de convocar un referéndum revocatorio que establece la Constitución y que era una medida que buscaba la oposición para finalizar con el mandato del presidente Maduro, el cual era importante que se llevase a cabo antes del 10 de enero de este año. ¿Por qué? Porque se cumplían 4 años del presidente Maduro y era la única manera de poder convocar a elecciones de forma anticipada nuevamente. Si el referéndum se llevase a cabo, cosa que es completamente improbable, ahorita el mandato lo terminaría el vicepresidente en turno. Entonces, lo que busca la oposición y la Asamblea con este tipo de medidas como la del lunes pasado es precisamente seguir ejerciendo presión para que tanto a nivel constitucional, a través de las instituciones de forma democrática, pero también a través de la presión de la población en calle, se exija que se adelanten elecciones porque es la única medida que ve la oposición como una salida a la crisis política que además se suma a toda la crisis económica y humanitaria. No olvidemos que Venezuela tiene hoy en día una escasez de alimento dramática, pero también de medicina, y la oposición ha insistido mucho en que el gobierno también no solo lo
lo reconozca, pero además abra el canal humanitario para que se acepte la ayuda internacional y se pueda solventar de manera inmediata esta escasez que está afectando la salud de millones de venezolanos. Sí, la gran pregunta es, ¿hacia dónde va Venezuela? En mi opinión, lo que se viene en los próximos meses es bastante difícil, es complicado, es una situación bastante compleja que se agrava con la grave situación económica. Venezuela es un país que el año pasado cerró con 700% de inflación. Justamente comentábamos hace rato, Mar, que el presidente Maduro decretó en estos días un aumento del salario mínimo en un 50%. Eso igual lo sube a $60. Claro. Es el salario mínimo más bajo de la región, por encima de Cuba. Entonces, la verdad es que también esto va a abonar a una inflación, a una crisis que económicamente va a seguir ejerciendo presión en la crisis social y pues está latente la posibilidad de un estallido, de confrontaciones ya de forma más fuertes y se sigue insistiendo en esta movilización de calle. Ayer justamente la oposición convoca una nueva marcha donde piden que la gente siga y salga a la calle el próximo 23 de enero, entonces estaremos atentos a lo que va a pasar. Y tomando en cuenta también una cosa, que Venezuela era un país que dependía al 100% del petróleo, ¿no? Y que esto se agrava con la caída de los precios internacionales del petróleo, es decir, ya Maduro está con pocas posibilidades de poder gobernar y tranquilizar sobre todo a la población. Sí, tristemente Venezuela es el país con las reservas internacionales más grandes del mundo, el primer país. Sin embargo, dependen un 95% de los ingresos petroleros. Ya vimos que con la caída del petróleo, con una deuda externa que se ubica en 150.000, 180.000 millones de dólares, realmente el gobierno lo que está haciendo es dejar de importar productos, ya sea medicinas, alimentos, para poder cubrir con estos compromisos internacionales y eso ha agravado, ¿no?, la situación interna, ha parado la producción. Entonces es una situación bastante compleja. Justamente el día de hoy se espera que se reúna la mesa de diálogo, se está buscando retomar esta mesa de diálogo que fue suspendida en diciembre por parte de la oposición, a la que ahora se va a sumar el Vaticano. Entonces vamos a ver qué pasa. La oposición ya dijo hace días que no va a participar, claro. Entonces sin duda tendremos un panorama muy complejo que estaremos siguiendo con mucha atención. Está lloviendo sobre mojado en Venezuela, ojalá que se logren avances reales, concretos y no solo estén jugando con el tiempo en estas negociaciones, porque pareciera que están jugando con fuego y en cualquier momento un chispazo puede tener violencia que pues sería muy peligroso obviamente y muy contrario para los venezolanos, también para la región. Eso es otro tema, ¿no? Cómo impactaría esto en la región, en los países vecinos, en fin. Nuestra querida Venezuela, que ojalá salga avante de esta crisis y eso mientras tanto todos. Te agradecemos, Ecri Colmenares, del Gilberto Bosques, por haber estado con nosotros. Nos vemos el próximo viernes con más temas internacionales. Gracias. Muchas gracias. Buen día. Fuerte abrazo. Un par de obras religiosas, en otros temas, del siglo XVIII fueron restauradas por especialistas del INAH y devueltas a la comunidad de Tetelcingo, en el municipio de Cuautla, Morelos, del estado de Morelos. Se trata de un lienzo de la Virgen de la Luz y una escultura del Cristo de la Resurrección, imágenes vinculadas a los rituales de exequias que se realizan en dicha comunidad indígena. Ambas piezas fueron restauradas luego de ser afectadas por un incendio ocurrido en abril de 2014 en el templo de San Nicolás de Bari, en donde pues regresaron nuevamente. Los gemelos en busca del sol es una obra basada en un mito del pueblo navajo, que es una cultura que está ubicada al norte de nuestro país y al sur de los Estados Unidos. Pues llega la cartelera teatral. El montaje narra la historia de unos hermanos gemelos que inician una riesgosa y enigmática aventura para vencer a un grupo de criaturas que atormentan a una comunidad. Dirigida por Gerardo Daniel Martínez, la puesta en escena aborda el tema del tránsito de la niñez a la adolescencia y sobre todo en esa etapa donde es importante reafirmar la identidad. Bueno, esta obra está a cargo de la compañía La Sociedad de las Liebres. Se estrena el sábado 14 de enero a la 1 de la tarde en Casa del Teatro Foro, ubicado en Vallarta 31A, Plaza de la Conchita, en la Colonia del Carmen, Coyoacán. Un ligero
Y el mexicano Rodrigo Prieto fue nominado por el Sindicato de Cinefotógrafos de Estados Unidos en la categoría de Mejor Fotografía por su trabajo en la cinta Silence del director Martin Scorsese. Prieto compite con sus colegas Greig Fraser, nominado por la película Lion, James Laxton por Moonlight, Linus Sandgren por la obra La Land y Bradford Young por Arrival. El también mexicano Ernesto Prado competirá a su vez con el film Tempestad por el reconocimiento Spotlight, galardón que se entrega a la mejor fotografía en un filme exhibido en versión limitada en festivales de cine o internacionalmente. La pianista, promotora musical y docente María Antonieta Lozano falleció a los 83 años aquí en la Ciudad de México debido a una neumonía. Fue una impulsora innovadora de la educación musical en nuestro país. Estudió música y pedagogía en las Escuelas Nacional de Música y Normal Superior en México, así como en la Universidad de Esztergom en Hungría. Fundó y dirigió el Centro de Investigación y Estudios de la Música en la capital del país, donde desarrolló técnicas y programas educativos reconocidos y avalados por instituciones internacionales. Además, recibió premios y reconocimientos en México y el extranjero por sus conocimientos, aportaciones y calidad educativa en la música. Descanse en paz. Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, descarta alza generalizada de precios ocasionada por el incremento a los combustibles. Aurelio Nuño, secretario de la SEP, dijo que la educación es la fortaleza del país ante cualquier coyuntura. Ni el hombre más poderoso del mundo va a poder frenar las inversiones en México. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, asegura que México ha crecido a pesar de los retos a los que se enfrenta. No es el crecimiento que nos gustaría, pero en el contexto que estamos enfrentando es un crecimiento que compara bien con la región, es un crecimiento que compara bien con la OECD. La CEP anuncia un programa para revalidar estudios a jóvenes migrantes que ante las políticas de Donald Trump tengan que regresar a nuestro país. Barack Obama otorga al vicepresidente Joe Biden la Medalla Presidencial de Libertad, el máximo reconocimiento a un civil en aquel país. Más adelante, este jueves se realizó el sorteo del Abierto de Australia con la curiosidad de ver a Roger Federer en la preclasificación número 17. Y de este mundo real nos vamos al virtual. Ya está lista Ana Cristina Olvera, como todos los días. Ana Cris, muy buenos días para ti también. Muy buenos días, Pati y Omar. Como siempre, me da muchísimo gusto saludarlos en esta mañana ya de viernes. Y bueno, ya comentamos cómo la tecnología pues está cambiando la forma en que consumimos, sobre todo los contenidos, la información. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, dio su último discurso, su discurso de despedida, su farewell speech, y transmitió la ceremonia a través de una experiencia de 360 grados por primera vez en la historia. Pues ahora, la ceremonia de toma de posesión del nuevo presidente, Donald Trump, el nuevo presidente de Estados Unidos, será vista y juzgada por todo el mundo por primera vez gracias a Twitter, porque ha confirmado, así como otras plataformas, por supuesto, con pues otros medios de comunicación, la transmisión del evento vía streaming. Para esta cobertura, Twitter se asoció con el programa de televisión PBS NewsHour. Entre los detalles se ha revelado el nombre de la periodista Judy Woodruff, quien será la conductora durante esta transmisión, además de que distribuirán a 2 corresponsales en puntos clave como Washington, D.C. y en la Explanada Nacional en la capital del país. El director financiero de Twitter, Anthony Noto, explicó que este es un evento importante para Estados Unidos y para el mundo, por supuesto, por lo que la red social debe abrir un espacio para que la gente tenga un foro de expresión. Y es que esta es precisamente una de las características que ha hecho de las redes sociales, pues la plataforma ideal para esta nueva era de comunicación, que los mensajes
no son unidireccionales. Uno tiene la oportunidad de interactuar al momento con las personas que están transmitiendo un mensaje. Y bueno, ya hemos visto con cada vez más frecuencia que las redes sociales se están volviendo en la plataforma oficial. Después de haber sido una alternativa, pues ya se están convirtiendo en el mainstream, donde pues se comunican los mensajes más importantes del mundo. Será el caso ahora de la toma de posesión de Donald Trump. Y bueno, siguiendo hablando de estos temas, la revista W Magazine eligió a 21 actores de Hollywood para que de una manera divertida le den la bienvenida precisamente al presidente electo de los Estados Unidos en su nuevo cargo. En un video de menos de 2 minutos, los actores transmiten su sentir ante lo que sucederá a partir del próximo 20 de enero y lo hacen al ritmo de la famosa canción I Will Survive. Emma Stone, Natalie Portman, Matthew McConaughey, Michelle Williams, entre otros, cantan el exitoso tema de Gloria Gaynor como himno, en el que sobresalen frases como solo date la vuelta ahora porque ya no eres bienvenido. Y bueno, por supuesto, hacen referencia a que aun cuando muchos no están de acuerdo con la presidencia de Donald Trump, pues tienen que ser fuertes y finalmente sobrevivirán. Vamos a ver cómo lo hicieron. First I was afraid. I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong. And I learned how to get along. And so you're back. You have to march from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd known for just 1 second. You'd be back to bother me. Go on now, go. Walk out the door. Just turn around now. Because you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Did you think I'd crumble? Bueno, pues ese es de alguna forma el mensaje que le quieren transmitir a Donald Trump. No es bienvenido por todos en Estados Unidos, eso está claro, y también por el resto del mundo. Sin embargo, sobreviviremos, esperamos que sobreviviremos. Y en otras noticias completamente diferentes, los drones, sabemos, se están convirtiendo en una herramienta pues para todo, entre muchas otras cosas también para el servicio de mensajería. Sin embargo, es un servicio que aún representa un costo alto y muchas veces una inversión que no se recupera porque las naves muchas veces se pierden. En respuesta a esta problemática, el área tecnológica del ejército estadounidense, mejor conocida como DARPA, ha desarrollado un dron que, además de ser económico, su estructura le permite acceder a lugares complicados. El pequeño avión no tripulado fue elaborado con cartón, una característica que lo hace pues desechable y amigable con el medio ambiente. Ha sido especialmente diseñado para entregas de suministros médicos en poblaciones alejadas. Su funcionamiento es por medio de sensores que están conectados a un pequeño ordenador. DARPA aclaró que el material además es biodegradable, por lo que no daña al medio ambiente, y que están trabajando en tal vez crear un dron hecho de setas, es decir, estos hongos, que lo haría, por supuesto, mucho más amigable con el medio ambiente y podría darle otras funciones. Así que muy importante la tecnología de drones, que también va a revolucionar varias formas y varias interacciones en el mundo y la sociedad. Esta es la información, que tengan muy buen fin de semana y nos vemos el lunes. Y también es viernes de las recomendaciones más interesantes de este fin de semana. Eduardo Marín, es un placer saludarte esta mañana. Nos vas a hablar de un nombre muy sugerente, Animales Nocturnos, escrita y dirigida por Tom Ford. ¿Cómo estás? Muy buenos días, es un placer saludarte. Buenos días, Omar, buenos días, Pati. Pues sí, efectivamente, mira, sigue la exhibición en cartelera de las películas que están siendo nominadas en esta temporada de premios. Las nominaciones al Oscar surgen el 24 de enero. Y bueno, ya pronto nos van a venir encima estas películas todas amontonadas, lo que resulta algo difícil para el espectador darle seguimiento. Pero mira, la semana pasada recomendamos Hasta el último hombre de Mel Gibson, y ahora lo haremos con Animales Nocturnos, que como bien dijiste está dirigida, escrita por Tom Ford. Es una película sin duda que permea nuestra mente, que nos atrapa. Es una historia muy original que entremezcla historias, alterna dos historias. Es ciertamente inquietante, es audaz, es sagaz, creativa. Está basada en la novela de Austin Wright.
es una historia cargada de intensidad que retrata la condición humana, el lado oscuro del ser humano. Y la primera mitad, sobre todo, alcanza un nivel de alta calidad, nos envuelve, ya que su narrativa es muy sorprendente. La segunda parte es de menor intensidad, la trama quizás se divaga por ciertos momentos, pero siempre conserva el interés, siempre conserva su habilidad narrativa. Es en verdad sorprendente que Tom Ford sea el autor del guión y sobre todo el director, este célebre diseñador de alta moda, quien nos vuelve a sorprender en su segunda película como director. Y bueno, Animales Nocturnos recibió 9 nominaciones a los premios BAFTA de la Academia del Cine Británico, incluyendo Mejor Director. Tom Ford también fue nominado como Mejor Director en los Globos de Oro, donde, por cierto, Aaron Taylor Johnson ganó el Globo de Oro como Mejor Actor de Reparto por esta película, que está estelarizada por Jake Gyllenhaal y por Amy Adams, quien está convertida en una de las grandes actrices del cine actual. Así que es una película sin duda que vale mucho la pena, es toda una experiencia Animales Nocturnos. Pues interesante, sobre todo la versatilidad de este hombre, ¿no? Tom Ford, que, pues como ya decías, es diseñador de moda, es un hombre que creo que hasta ha escrito y bueno, pues ahora sorprende con esta dirección que lo lleva directamente a la cumbre de la cinematografía, a los Oscar, ¿no? No, sin duda, ha recibido muchísimos elogios por esta película, porque no es el tipo de película tan audaz, tan dura, tan intensa, que uno se pudiera esperar de un diseñador de la alta moda, claro, como es Tom Ford, pero en su primera película, que era Single Man, hace 5 años, ya nos había sorprendido con esta propuesta, porque además está incursionando en la dirección, pues prácticamente como una actividad alterna, casi diríamos como un hobby, pero sin duda la creatividad que muestra en los diseños de moda la ha volcado también en la dirección cinematográfica. Pues ahí está un ejemplo de este hombre para poder hacer otros sueños que todos tengamos pendientes. Gracias, te mando un fuerte abrazo. Hasta luego, Omar. Muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a una pausa. Regresamos. Esto es México al Día. Bueno, pues ya llegó el viernes y está aquí Javier Aranda, pero además Javier, trayendo parte de la obra de este gran filósofo, escritor que acaba de morir recientemente, Zygmunt Bauman. Exactamente, Patricia. Hola, buenos días, Omar. Un placer. Pues es una lástima que haya desaparecido porque a los 91 años muere Zygmunt Bauman. Y sin embargo es uno de los pensadores que ahora sí que ejercieron la lucidez hasta sus últimos días, ¿no? A mí me asombraba mucho su atención que tenía sobre las redes sociales, sí, sobre el impacto que tenían, y él decía cosas realmente como temerarias o que muchos jóvenes no creían en primera instancia, porque decía que las redes, en lugar de ampliarnos los horizontes, los reducían, porque los iguales buscaban a sus iguales, es decir, imagínense a una comunidad muy religiosa, claro, de un pueblito de Michoacán o de Guanajuato, pues iba a tratar de conectarse en Facebook o en Twitter con otra comunidad igual de encerrada que ellas, ¿no? Entonces iban a cambiar seguramente recetas de cocina, pero no se iban a abrir a la modernidad, no iban a ver un periódico como el New York Times, no iban a ver otro periódico como Excelsior, no se iban a conectar al mundo, se iban a aislar más, potenciando precisamente esos mundos tan pequeños y circulares. Eso que llevo al ejemplo extremo, lo podemos ver también en otras comunidades. Y decía que uno de los riesgos, más que democratizar las redes sociales, era precisamente aislarte. Cuando tú estás en un proceso democrático, plural, cuando te sientas en una mesa para intercambiar, vas a escuchar la voz del otro, sí, y el otro puede pensar diferente a ti. Podrán coincidir en algunas cosas, pero habrá muchos desacuerdos, seguro. Y eso va a enriquecer la conversación.
cuando tú te metes a dialogar a esa plaza pública, que él no estaba de acuerdo con ese término, que son las redes sociales, lejos de intercambiar, dejas de seguir a alguien que no piensa exactamente como tú. Lo borras. Ya no lo sigo, lo declaro spam, lo que tú quieras. Lo callas. No quieres escucharlo. Entonces no se enriquece tu discurso con la voz del otro, simplemente lo haces a un lado. En este sentido, tiene toda la razón Bauman, no son democráticas, que es una herramienta que puede potenciar eso. Hay muchas voces que utilizan precisamente las redes sociales como una plaza pública y están dispuestos a decir, a compartir lo que ellos creen, pero también están dispuestos a escuchar al otro y disentir de él, y hay discusiones que yo veo luego en las redes que son muy ricas, pero son las menos. Generalmente nos vamos todos a la izquierda, todos a la derecha, todos nos sentamos, todos de pie. Claro. Y eso es muy notorio también en uno de los mitos de la modernidad, que es el cambio. Dice Bauman, nos movemos tanto y lo hacemos con tal rapidez que lo único que logramos es estar en el mismo lugar, con el mismo traje, con la misma ropa, la volvemos a renovar un año después y seguimos aquí. O sea, realmente no estamos cambiando para nada. Y esto que tiene que ver con la moda, acuérdense que la moda, digamos, la tradición de la moda, el recurso final de la moda es la muerte, es el ya no estás. Estrenaste ese vestido, lo desechas porque viene otro, ya está. Ya están los diseñadores trabajando en él o ya lo tienen en los almacenes, ¿no? Entonces, lo usas hoy y mañana te debes comprar otro. Entonces, en esta nueva sociedad que hemos construido a partir de un mecanismo, que es un mecanismo como un reloj, que es el mercado, que es la lógica del mercado, yo me acuerdo todavía a algún secretario de Hacienda que decía que la política pública económica era que no hubiera política pública, es decir, dejar todo que el mercado lo decida. Ya vimos que el mercado pues, es un mecanismo. Claro. Es como prender un coche, echarlo a andar y pues, saber a dónde va, ir a algún lugar. Sí, pero necesitas un conductor, ¿no? Claro. Necesitas abastecerlo de ciertas cosas para que camine, etcétera. Y eso nos dice Bauman también. No hay dirección, la única dirección es ser desechables. Y desgraciadamente ese recurso, ese mecanismo para vender, que es un recurso muy válido para la moda, para renovarse, digamos, lo hemos asimilado en nuestra vida propia y hemos llegado a construir relaciones sociales efímeras. O sea, me sirves ahora, hasta nuevo aviso. Mañana quién sabe si te saludo, ¿no? Y esto se ha trasladado también a cuestiones laborales, por eso hay tanta movilidad. Y nos da Bauman en varios de sus libros muchos datos interesantes. Dice que hay empresas que son sólidas, que tienen profesionales competentes, que simplemente por el mecanismo de innovar y de decir, yo también soy diferente como la otra empresa que cambió y que metió software y no sé qué, claro. Yo lo voy a hacer y voy a desechar a esta gente que formé 10 años para tener a otra gente nueva que viste diferente, que va a hacer las cosas de otra manera, aunque no tenga resultados positivos. Él ha tenido una frase, o tuvo una frase que fue contundente, ¿no? Los tiempos líquidos, la vida líquida. Es decir, los seres humanos, ustedes lo han experimentado, hoy más que nunca nos sentimos con muchos miedos. Él hablaba de los miedos. Era libertad y miedos seguridad. Porque no tienes precisamente la fortaleza en una relación, miedo porque no tienes la fortaleza en un trabajo, miedo y miedo y miedo, ¿no? Porque finalmente, pues no hay seguridad, no nos estamos haciendo a nada, agarrando a algo importante. Ese espíritu, para mí, es el punto central de la obra de Bauman. Bueno, todos sus libros hablan de la vida líquida, de los tiempos líquidos, del amor líquido, que habla de las relaciones. Claro. Es un gran concepto y tiene que ver con el paso del agua. El agua no la puedes asir. Claro. Puede quedar alguna presencia, pero se fue. Exacto, no se ató a ninguna piedra, no detuvo nada, simplemente fue y fue y fue. Es un constante fluir. Un polaco, ¿no?, que nació en la ciudad de Poznan y que vivió varios periodos del siglo XX, cuyo análisis, ¿no?, y crítica fue justamente traducido a esta literatura, pero que además sus otras obras, o tú has tenido otras obras que impactaron en movimientos sociales muy importantes, que influyeron de manera directa en las sociedades europeas y que generaron movimientos que realmente yo creo que tienen gran campo de estudio para saber cómo influyó él en ellos, ¿no? No, fíjate, su formación es marxista, Sí, claro. pero tiene un gran entramado marxista, no es uno de esos improvisados.
tiene una gran maquinaria intelectual y eso la adaptó para entender el mundo que estaba viendo alrededor. Y no es alguien que se le haya jugado en el escritorio, él se queja mucho, o se quejaba mucho de los revolucionarios de sillón, ¿no? Que tú dices pues, like, no like, sí. apoyo, no apoyo, desde la comunidad de mi sillón tomando un cafecito. Sí, claro, ¿no? los críticos de dice, ¿cuántos café de todo, esos ¿no? son capaces de salirse en serio a la calle y decir, no compres en este lugar, no apoyes a este político? O sea, sí, claro. Nadie lo hace. Sí, la que el impacto de las redes puede propiciar eso, lo hemos visto, sí. Pero se tiene que construir algo más. No podemos ser también, en ese sentido, tan efímeros. Absolutamente. Pues ahí está, vida líquida, tiempos líquidos, amores líquidos. Amor líquido. Todo líquido, todo frágil, todo, no, en serio, todo, esa es la metáfora del pensamiento de Bauman. Es la precariedad y todos somos desechables en esta sociedad. Exactamente. Gracias, Javier Aranda, un excelente fin de semana, que desayune rico, vas hacia el centro por lo que pude percibir, así que si quiere echarse una plática con Javier Aranda, ya estará en el centro esta mañana. Gracias. Este viernes a las 12 horas, el presidente Enrique Peña Nieto participará en la presentación del estudio de la política turística de México. Ahora vamos al resumen. México dejó de ser un país con alta producción petrolera, señala el presidente Enrique Peña Nieto. Se nos acabó el gran yacimiento que teníamos. Cantarell, solo Cantarell, llegó a producir, y no hace mucho, 6 años, 2.200.000 barriles de petróleo diarios. Afirma el Banco de México que no se han registrado aumentos generalizados de precios por el alza en las gasolinas. México ha crecido, a pesar de los retos a los que se ha enfrentado en los años más recientes, asegura Hacienda. El presidente Barack Obama condecora al vicepresidente Joe Biden con la Medalla de la Libertad en reconocimiento a su servicio público de casi medio siglo. Y en los deportes, la FIFA multa por 6ª ocasión a la Federación Mexicana de Fútbol debido a los cánticos homofóbicos de sus seguidores. En esta ocasión fue por más de 107,000 pesos. Gracias por acompañarnos durante esta semana. Que pasen y disfruten un excelente fin de semana. Así es, mientras tanto, gracias Griselda Yebra, que nos acompañó en el lenguaje de las señas, a ti Ana Cris, a ti Daniel Omar, gracias por sobre todas las cosas a usted que nos acompañó. Este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Que tenga un excelente fin de semana, leyendo, disfrutando de la cultura, que hay mucha en este país. Hasta luego. Hasta luego.